Gracias, Ronnie. Y bueno, y no podemos despedir parte de este segmento de deporte sin hablar, por supuesto, de esa partida que nos duele a todos, que nos cuesta contarla, que nos cuesta sobre todo imaginarla, que nos sorprende, como es la partida de la gente que se ha estado apagando en estos últimos años. Hablamos, por supuesto, de la voz emblemática de la narración deportiva de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro hermano Rubén Pinzón. Falleció Rubén Pinzón. En el siguiente informe especial, Taisha Norse recoge anécdotas, semblanzas y talento de este gran profesional. Señoras y señores, partido de vencer o morir. Panamá frente a México aquí en el Rommel. Hoy es cuando más necesitamos de la barra y de la marea roja. ¿Y la barra dónde está? Aquí está con Panamá. Inmortalizado. Así quedará nuestro querido y admirado Rubén Pinzón, quien hoy fue llamado a su encuentro con Dios. Su partida física golpea los corazones de quienes compartieron vida y trabajo. Fue el caso del periodista deportivo Lemo Jiménez, amigo personal de Rubén. Que nos quedemos con la sonrisa de él, de mi amigo. Es lo que nos queda, ¿no? Lágrimas que denotan admiración, cariño y respeto. Bueno, Rubén me llevó para RPC en el año 91, 92. Y desde entonces estuvimos ligados a muchos proyectos. Y en el caso mío lo considero como maestro y amigo. Una persona muy especial y indudablemente que estuvo conmigo desde entonces. La radio también fue su pasión. El experimentado comentarista Celso Bar de RPC Radio también recuerda al Rubén alegre y entusiasta. Comercial y volvemos en breve con la emoción desde el Rommel Fernández. Yo recuerdo en mis inicios, cuando hacía mis primeros pininos junto con otro fallecido, Ricardo Pití, Rubén Pinzón era la voz estelar de Telemetro y del deporte aquí en la corporación Metcon, transmitía los partidos de fútbol de Panamá, y yo siempre lo veía como un ídolo, era como el ejemplo a seguir en narración deportiva. Su narración en los campos deportivos transmitían emoción, expectativa y adrenalina. Nos cuenta de esos encuentros su amigo y colega David Zamudio Garay. Pero de narradores panameños estaba Ricardo Pití, que tuvo su época también, y después entró lo de Rubén, y entraron los demás que han narrado fútbol, pero él estaba en ese momento de que comenzaba a surgir la selección, comenzaba a surgir la marea roja, las primeras transmisiones de Anaprofe en Telemetro también en el año 95-96, él estuvo metido ahí, así que de verdad que es un día triste para el periodismo deportivo panameño, para todos los que conocieron a Rubén, porque de verdad que son una persona, una gran persona. De la mano de Armando Deli Valdés, Rommel Fernández, René Mendieta y Tátara Guevara, se paralizó el país. Rubén amaba su oficio y esa pasión la plasmó en una entrega especial sobre la historia del fútbol. Su emisión fue en el programa Tras la Pista en Telemetro. Más de 250,000 fanáticos han pasado por las galerías del Rommel y han vivido las grandes victorias, la agonía de la derrota. Si hay algo que él se sentía orgulloso era de su país. Y cada vez que le tocó narrar, porque a él le tocó los momentos difíciles. Hoy probablemente vivimos una etapa del fútbol más alegre, donde hay mejores resultados. Juan Carlos Barreiro también fue testigo de ese lado humano y sensible de Rubén. Una anécdota nunca antes contada, así lo reafirma. El señor Eduardo Moreno le da un derrame y lo incapacita de seguir narrando los partidos de fútbol. En aquel momento, Rubén Pinzón trabajaba con nosotros en noticias, en deportes. Y él se acercó a mi oficina y me dijo: Juan Carlos, yo quiero tomar el puesto de Eduardo Moreno. Ya yo sabía que Rubén era muy buen narrador y le dije a Rubén: claro que sí, coge el puesto. Pero dice, con una condición. Y le cuál es la condición. Me dice, que le sigan pagando el salario que le pagaban a Eduardo Moreno, para que él siga cobrando. Porque en ese entonces Eduardo Moreno no tenía nada fijo, era un trabajo por aquí, él nada más venía los domingos, narraba y se iba, y así estuvo Rubén narrando un año todos los eventos deportivos de fútbol para que el señor Eduardo Moreno pudiera recibir su salario. Eso te dice a ti cómo era
Rubén Pinzón. Y si de frases emblemáticas se trata, Rubén será recordado por... todo el mundo se acuerda del gol panameño, gol panameño, gol panameño, gol. Gol panameño, gol panameño, gol. El gol panameño, gol panameño, gol. Esa frase quedó grabada. Sin lugar a dudas, Rubén Pinzón quedará en la historia con este himno al fútbol. Rubén Pinzón fue el que empieza a acuñar el término marea roja. ¿Y por qué empieza a acuñarlo? Porque él, hasta el día de su muerte, fue un fanático del San Francisco de Chorrera. Y San Francisco siempre jugó de rojo. Y él siempre empezaba cuando iban los partidos en la Cocobola, que le llamaban así al estadio del Muquita. Él decía la marea roja, nos acompaña la marea roja, porque era el equipo de San Francisco. Cuando llega el partido de Panamá-México, que inclusive lo inmortalizan a él con un tema del Papachán, donde se oyen los pregones de Rubén Pinzón, ahí es ese día, en ese partido, en el año 2000, todo el estadio apareció pintado de rojo. En su cuenta de Twitter, su hijo Nicolás pidió que le despidieran cantando el himno nacional. Rubén deja este mundo a los 56 años de edad. Su extraordinario desempeño será para siempre su gran legado. Cuando hacemos lo que amamos, se brilla con luz propia, aún se posen negros nubarrones. Y así lo hizo Rubén Pinzón a lo largo de su trayectoria profesional. Una voz que se quedó grabada en la mente de todos los panameños y que aseguro lo vamos a extrañar. Descansa en paz, Rubén Pinzón. Soy Taisha Nurse, Telemetro reporta. Bueno, a ver, pues nos cuesta por supuesto hablar y despedir a alguien que formó parte de nuestra casa, con el cual compartimos muchos años, que fue nuestro compañero de noticiero, nuestro amigo, pero yo creo que es momento de regalarle algo a su familia y es hablar de las cosas buenas que nos dejó Rubén, de esos momentos inolvidables y yo te quiero decir a ti, por ejemplo, Ronnie, tú fuiste el que yo lo relevé acá. Lo relevaste acá. A muy corta edad, porque yo le decía a Jenny, a profe, yo veía el noticiero estelar, lo veía a ustedes, y me tocaba ver a Rubén presentar los deportes, y luego entro acá y termino relevando la posición de presentador de deportes muy joven de este noticiero estelar. Y Rubén, a pesar de todo esto, siempre tuvo conmigo consejos, es como un amigo. O sea, uno se queda de Rubén, su alegría, su don de gente, lo genuino, no se queda con nada. Auténtico. Y de verdad... era un rockstar, como decía Rubén Pinzón. Tú sabes que yo recuerdo, seguramente todos en casa recordarán, cuando después de ese partido de México y la canción y todo lo demás, Rubén incluso de México le hacían reportajes, porque el gol, la cantada, el gol de Rubén, yo creo que es uno de los que más resonancia o más alto han llegado, e incluso fue motivo de admiración por parte de periodistas mexicanos que replicaban y ponían el tema, y de allí... Muchos otros presentadores de noticias, narradores de deportes, trataban de imitarlo y llegar hasta donde llegaba Rubén Pinzón. Claramente, porque nos criamos escuchando la voz de Rubén Pinzón, de los mejores narradores, no solamente de Panamá, sino, me atrevo a decir, por lo menos de toda Latinoamérica en tema fútbol. Rubén Pinzón se va muy joven, Rubén, se va muy joven y debe estar descansando, y por lo menos pudo ver a Panamá en el Mundial, y creo que lo tuvo que haber disfrutado al máximo ese partido con Bélgica, luego el partido con Inglaterra y con Túnez, y pasa su alma y se nos va un amigo, profesor. Se nos va un amigo. Nos quedamos sencillamente con los mejores recuerdos de Rubén Pinzón. Un abrazo a toda la familia.